Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 21 de noviembre de 2024 y esto es La Contracrónica. Una de las principales promesas de la campaña de Donald Trump fue la famosa deportación de todos los inmigrantes ilegales. Como sucedió hace ya 8 años, en la práctica totalidad de sus discursos hizo alusión a la inmigración clandestina. En aquel entonces, su promesa estrella era levantar un muro infranqueable a lo largo de los más de 3.000 kilómetros de frontera que separan Estados Unidos de México. El muro no se materializó, aunque el tema de la inmigración fue constante durante todo su mandato. A pesar de ello, el número de inmigrantes sigue aumentando, tanto de los legales como de los ilegales. Durante el mandato de Biden, eso ha ido a más, registrándose récords en el número de clandestinos detenidos en la frontera. Es con eso mismo con lo que quiere acabar Trump, en esta nueva oportunidad que le han dado los votantes. Para ello tiene un plan: la mayor campaña de deportación en la historia de Estados Unidos. Se encargará de ella Thomas Homan, el que fuese director del Servicio de Inmigración y Aduanas, la famosa Migra, y que desde el próximo mes de enero será el denominado zar de la frontera. Homan, un antiguo oficial de policía, tiene mucha experiencia en temas migratorios y ha prometido una deportación sin precedentes en la historia. La perspectiva de una deportación de esas características podría alterar la dinámica migratoria no solo en Estados Unidos, que por supuesto, sino en el mundo entero. En el último medio siglo, casi todas las economías del primer mundo han abierto sus puertas a los inmigrantes, ya que consideran un imprescindible ese aporte de mano de obra en sociedades envejecidas. Pero ese espíritu de acogida, tan propio de los países occidentales, ha menguado en los últimos años. En Estados Unidos ha habido varios intentos para regularizar a los inmigrantes ilegales que más tiempo llevan en el país, pero ninguno lo ha conseguido. Entretanto, la crisis migratoria en las fronteras no ha hecho más que agravarse, acarreando de paso acalorados debates políticos. El nuevo gobierno de Trump no quiere saber nada de regularizaciones. Todo lo contrario, su intención es mostrar mano dura con la inmigración ilegal y para ello ha nombrado a su antiguo redactor de discursos, Stephen Miller, como nuevo asesor de seguridad nacional. Miller es partidario de extremar la vigilancia en la frontera sur y de proceder a la deportación inmediata de todos los ilegales que sean detenidos. Entre él y Homan darán forma a la política migratoria de los próximos 4 años, si es que se mantienen en el cargo, claro, que con Trump nunca se sabe. Las encuestas muestran una opinión pública dividida en este aspecto. Mientras algunos apoyan deportaciones masivas, otros favorecen la permanencia de inmigrantes en ciertas condiciones. El primer mandato de Trump estuvo caracterizado por una ligera reducción en la migración legal y por un endurecimiento en las políticas fronterizas, pero no hubo un aumento significativo en las deportaciones, una medida sencilla de anunciar pero complicada de aplicar en la práctica. Hay numerosos obstáculos legales y logísticos para ello. Los tribunales de inmigración están saturados y la capacidad de detención es limitada. Homan ha hablado de enfocarse en la seguridad ciudadana, pero las redadas masivas presentan algunos problemas de orden público difíciles de resolver. Eso por no hablar de que las deportaciones no son bien recibidas por una parte de la opinión pública. Es previsible que los demócratas se opongan de plano a esta medida y busquen desgastar al gobierno con ella, mediante protestas, manifestaciones y recursos legales. Pero, para otra parte de la opinión pública, esto de deportar inmigrantes ilegales sí es atractivo, y de hecho lo demandan con auténtico fervor. Trump y su zar de la frontera tendrán que navegar entre las dos aguas y salir indemnes tras ello. Hace solo 10 años, mediado el segundo mandato de Barack Obama, el Congreso de Estados Unidos estuvo a punto de aprobar un proyecto de ley que habría legalizado a la mayoría de los casi 11 millones de inmigrantes no ilegales que viven en Estados Unidos. Esto les habría puesto el camino ya directamente a la ciudadanía, y esos 11 millones de inmigrantes, hoy ya 10 años después, seguramente la mayor parte de ellos ya serían ciudadanos estadounidenses. El proyecto de ley no pasó el filtro del Congreso, pero estuvo muy cerca. Pues bien, 10 años después, muchas cosas han cambiado en Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero, respecto al tema este de la inmigración. A nadie se le ocurriría hoy pensar en siquiera llevar algo así al Congreso, porque sabría de antemano que iba a ser derrotado, que no iba a pasar esa ley. Y no solo ya que iba a ser rechazado por los votos del Partido Republicano, que por supuesto, sino también por muchos votos del Partido Demócrata.
La inmigración es uno de los grandes temas en Estados Unidos, un tema que consume muchas horas de televisión, horas y horas, muchísimo espacio en los periódicos y que, bueno, está siempre como tendencia en las redes sociales. Hablar de inmigración es algo que además, no como sucedía hace unos años, que se circunscribe a gente de derechas o a más a republicanos, sino que la izquierda también lo hace, aunque solo sea muchas veces para encontrar buenos argumentos con los que ganar los debates. Hace 10 años no era muy diferente. También se hablaba de inmigración en aquel entonces, allá por el año 2013, 2014. Quizá no tanto como ahora, eso sí, pero se hablaba mucho ya. Bueno, por esa razón Trump eligió este tema como uno de sus reclamos principales durante aquella campaña del año 2016. Pues bien, no se hablaba tanto como ahora, pero sí se ofrecía como una solución posible, estamos hablando de 2014, una regularización de inmigrantes, es decir, algo parecido a un borrón y cuenta nueva, con todos los inmigrantes ilegales que no hubieran cometido delitos. Es decir, todos pasaban, o casi todos pasaban a ser legales y asunto resuelto. Hoy de lo que se habla es de algo muy distinto. A nadie, como os decía antes, se le ocurre hablar de una regularización dentro de Estados Unidos, o a casi nadie, vamos. Hoy de lo que se habla es de deportación. Así, lisa y llanamente, de deportación. De deportación en el sentido más puro del término, o al menos más puro en lengua inglesa. En el diccionario de Cambridge, que podríamos tomarlo como el equivalente a nuestro diccionario de la Real Academia, deportación, es decir, deportation en inglés, se define, y esto es textual porque he ido a buscarlo, como acción de obligar a alguien a salir de un país, especialmente a alguien que no tiene derecho legal para estar allí o que ha infringido la ley. Lo he traducido sobre la marcha, pero creo que me habéis entendido. Eso significa deportación en inglés. En español, deportar tiene un significado algo distinto. Según la Real Academia, y esto sí que lo tengo delante, significa desterrar a alguien a un lugar, por lo general extranjero, y confinarlo allí por razones políticas o como castigo. Es decir, que pueden ser deportados, en principio los nacionales también. En inglés, deportación o deportation podría traducirse al español mejor, quizá, como expulsión. Pero bueno, deportación o expulsión, la verdad es que tanto da. El hecho es que a partir de enero, si se cumplen las previsiones y si Donald Trump cumple sus promesas, Estados Unidos realizará la que va a ser la mayor campaña de deportación de toda la historia del país. Esto es lo que quiere hacer Thomas Homan, el llamado zar de la frontera, que empezará a trabajar el mismo 20 de enero, junto con Donald Trump. Eso de zar de la frontera es un cargo recién inventado. No penséis que había ya otro zar de la frontera antes de Homan. No, eso de llamar zar es muy propio de la política estadounidense. Al que se encarga de la lucha contra las drogas, pues el zar contra las drogas. Es más, lo exportan a veces a otros países y hablan de ciertos altos cargos en países europeos o en Hispanoamérica que se dedican a una cosa generalmente relacionada con las drogas, que dicen este es el zar antidroga de México o el zar antidroga de Brasil, y no existe ese título como tal, pero es algo así como el encargado, la persona más importante en cuanto a la lucha contra la droga en aquel país. Pues bien, esto se lo han llevado al tema de la inmigración y le han dado en llamar zar de la frontera. Además, así, tal cual, bueno, zar en inglés. Es un cargo recién inventado por Trump que se encargará de la seguridad fronteriza y de la expulsión de inmigrantes ilegales. Homan es un tipo de 62 años ya, un exoficial de policía, que ya trabajó con Trump en su primer mandato. Fue director, más tuvo un cargo importante. Fue director del Servicio de Inmigración y de Aduanas. Esta es la famosa migra, que es como la conocen allí al menos los hispanos, los agentes de la migra. Bueno, es lo que uno se encuentra cuando entra en Estados Unidos. Venga de Hispanoamérica, venga de cualquier otro lugar del mundo. Estos agentes tan desagradables, por regla general, que uno se encuentra en los aeropuertos. Bien, pues ha prometido llevar a cabo este hombre, Homan, la mayor operación de deportación, y esto es textual, que este país haya visto jamás. Bien, si tiene éxito, que eso está por ver, transformará la inmigración durante pues varias generaciones, y no solo en Estados Unidos, o el tema migratorio por lo menos, sino en gran parte del mundo, porque lo que se haga allí tendrá repercusiones en todo el planeta. De eso no me cabe la menor duda. Es decir, que si esto de la deportación funciona para frenar el número de inmigrantes que llegan hasta Estados Unidos, pues se copiará. No tardarán en copiarlo, especialmente en países europeos. Si no funciona, pues se utilizará como ejemplo de lo que no hay que hacer.
Es decir, este ejemplo negativo. Esto es lo que no deberíamos hacer bajo ningún concepto porque ya lo intentaron en Estados Unidos y la cosa no solo no funcionó, sino que además consiguió lo contrario. Es decir, que lo que salga de aquí tendrá una influencia en Estados Unidos naturalmente y en todo el mundo. Es decir, que en cierta medida estamos en un punto de inflexión que pone fin a una época. En las últimas 5 o 6 décadas, la inmigración en Occidente, en el mundo desarrollado, ha aumentado en todos los países. Desde los años 70 más o menos, la mayoría de las economías del primer mundo, bueno, digo la mayoría porque es que hay alguna excepción llamativa, como es el caso de Japón, se fueron abriendo de forma gradual a flujos de inmigrantes jóvenes que engrosaban automáticamente la fuerza laboral. Esto lo hemos podido ver en Estados Unidos, en Canadá y en prácticamente todos los países, por no decir a estas alturas ya, todos los países de Europa Occidental, desde Noruega hasta Portugal y desde Grecia hasta Irlanda. En todos tienen un porcentaje de población inmigrante bastante alto. Empezó esto en torno a los años 70 y no se ha detenido hasta el momento presente. En Estados Unidos, por ejemplo, la proporción de población nacida fuera del país estaba a finales de los 60, principios de los 70, en torno al 5%, era incluso inferior al 5%. Bien, actualmente es del 15%. En el Reino Unido esa proporción pasó de a principios de los 70, a finales de los 60, en torno al 6% y ahora es el 16%. Y en España, que es más llamativo todavía, ha pasado de prácticamente el 0%, es decir, en 1970 la práctica totalidad de los que vivían en España habían nacido en España, al 18% actual. Bueno, en España, de hecho, en 1970 lo que había era un número muy elevado de emigrantes españoles en el extranjero, especialmente en ciertos países europeos o los que habían salido décadas antes hacia Hispanoamérica. Los países occidentales consideraban que la inmigración era una ventaja económica, en definitiva. Era algo que aportaba juventud y ganas de trabajar y que ayudaba a cubrir la escasez de mano de obra en una serie de trabajos de baja cualificación que los nacionales ya no querían realizar. Los inmigrantes llegan porque hay trabajo, esto lo hemos hablado aquí muchas veces. Si no hay oportunidades de empleo, el inmigrante no llega. Esa es la razón por la cual Alemania o el Reino Unido o Francia o la propia España o Estados Unidos reciben inmigrantes y en cambio la República Centroafricana no lo recibe, o Sudán del Sur. Es decir, el inmigrante acude allá donde se puede emplear. Y en los países del primer mundo ha habido oportunidades de empleo constantes a lo largo de los últimos 50 años. Oportunidades de empleo, un empleo no especialmente bueno, sobre todo para el recién llegado y más si llega sin cualificación, pero sin duda mejor que el que podría encontrar en su país de origen. Lo que mueve la inmigración es la economía. El inmigrante normal es un inmigrante económico, luego están los refugiados, pero eso ya va por otro lado. Así que conforme va pasando el tiempo, esa mano de obra, en lugar de saturar el mercado de trabajo, ha sucedido lo contrario, se ha ido haciendo cada vez más necesaria porque todos los países occidentales están muy envejecidos, los europeos especialmente. Las edades medias en los países europeos ya superan los 50 años. Tienen una población muy grande jubilada y es necesario que alguien ocupe los puestos de trabajo. Y como la natalidad es muy baja desde hace medio siglo, incluso más de medio siglo, pues la verdad es que es un hecho, no hay más. Salvo alguna honrosa excepción, ningún país del primer mundo alcanza la tasa de reposición. Por lo que se hizo necesario importar gente joven del extranjero. También había motivos humanitarios para acoger gente de fuera, eso está claro. Las leyes de asilo nacieron entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, por el cargo de conciencia que muchos países sintieron a raíz de la expansión del nazismo durante los años 30, que no se mostraron abiertos a todos los que querían huir de allí, de Alemania, y terminaron algunos en la cámara de gas. Bien, las leyes de asilo nacieron en esa época con una idea humanitaria de las relaciones internacionales. Todo aquel que estuviese perseguido en su país podía solicitar refugio en Occidente para ponerse a salvo. De este modo, Europa, o Estados Unidos, o Canadá, se convirtieron en el puerto seguro para todo aquel que escapase de una muerte también segura, de las torturas o del encarcelamiento en su país por sus ideas políticas. Bien, sobre todo esto del refugio, era un consenso y todavía sigue siéndolo en buena medida muy extendido. Es decir, que si hay una dictadura en tal o cual país, pues no solo es razonable, sino también recomendable
ofrecer refugio a sus víctimas. Bien, todo esto es lo que se ha ido viniendo abajo en los últimos años. Desde principios de siglo, concretamente en Estados Unidos, el Congreso ha intentado varias veces aprobar leyes para regularizar a los inmigrantes ilegales que llevaban residiendo en el país pues ya muchísimo tiempo. Es decir, lo mismo que se había hecho en los años 80, que había hecho el gobierno de Ronald Reagan. ¿De cuántos hay? Todo el que no haya cometido un delito, vamos a regularizarle. La última vez que se intentó, como os contaba antes, fue en 2014, y no salió porque hace 10 años este tema ya era un asunto principal que dividía mucho a la opinión pública. En estos 10 años, tanto en Estados Unidos como en Europa, se han producido una serie de crisis migratorias. La que más recordamos en Europa fue la del verano del año 2015, pero ha habido más. En el Mediterráneo todos los veranos tenemos una crisis migratoria, de mayor o de menor medida. Miles de personas se plantan en las fronteras, es decir, mucha más gente de la que los gobiernos pueden gestionar, o mucha más gente de la que la población local está dispuesta a aceptar. Se buscaron en su momento soluciones, como contar con la colaboración de países fronterizos, el caso, por ejemplo, de México, o de Turquía, o de Marruecos, pero fueron soluciones temporales, porque el número de inmigrantes no ha hecho más que aumentar. Cada vez hay más gente que huye de guerras, de colapsos económicos. Bueno, la cantidad de desplazados en todo el mundo se ha duplicado en la última década, hasta alcanzar casi 120 millones de personas en la actualidad. Esto en buena medida se debe a que el mundo está mejor conectado. Hoy hay una guerra o una crisis económica devastadora en un rincón del mundo y como todos tienen un teléfono móvil, pueden ver lo que está sucediendo en otras partes del mundo y están en contacto con otras partes del mundo. Así que la primera tentación que tienen es marcharse. Eso lo hemos podido ver en el caso hispano en Venezuela. Los venezolanos que han podido se han marchado porque el país está, de hecho, en la bancarrota. Pues esto se puede llevar a cualquier otra parte del mundo, a África o a Asia. Hace 50 o 60 años el mundo no estaba tan conectado como ahora, de tal manera que en cuanto las cosas pintan mal, la gente tiende a marcharse. Hay más vuelos de un lado a otro que nunca, hay mejor comunicación inalámbrica que nunca, y eso hace que aquello de lo que se hablaba en los años 60-70 de la aldea global, que la aldea global se comporte como una aldea global. En resumidas cuentas, que esto ha ocasionado problemas políticos, que la inmigración ha adquirido una carga política que hace 30 años no tenía. En Europa, los partidos populistas que se presentan con plataformas antiinmigrantes han avanzado mucho. Incluso países que históricamente han recibido grandes cantidades de inmigrantes, caso de Canadá o caso de Australia, se han vuelto mucho más cautelosos y están reduciendo las cuotas de inmigración. En todos los países occidentales el problema está ahí, pero es en Estados Unidos donde se ha producido el vuelco político, es decir, donde ha llegado un presidente que tiene una agenda anti-inmigración muy clara y muy bien delimitada. Estados Unidos es, como bien sabemos, un estado federal y como tal las competencias de inmigración dependen del Estado federal. Aquí sí que los estados poco pueden decir, ya que se trata en definitiva de política fronteriza y la custodia de las fronteras de la federación corresponde enteramente al al gobierno federal. Por lo tanto, Donald Trump tiene mucho que decir. Y es Donald Trump quien va a regresar a la Casa Blanca, con lo que él entiende y sus partidarios entienden que es un mandato que va a tener como una de sus prioridades el limpiar el país de inmigrantes, incluyendo a muchos que llevan ya un montón de años en el país y otros que llegaron más recientemente, pero que ya han hecho su vida allí. Los primeros nombramientos de Trump dan fe de que esto va en serio. Thomas Homan, que os decía antes, tiene mucha experiencia en cuestiones migratorias. Tuvo ya como director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante el primer mandato de Trump. Fue, de hecho, el padre, Homan, el padre de la polémica medida no sé si os la recordáis, de separar a los padres inmigrantes de sus hijos cuando cruzaban la frontera ilegalmente desde México. Esto los demócratas le dieron muchísimo bombo en aquel entonces. Luego, el nuevo asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller, es un tipo que ha pasado los últimos, pues tranquilamente 15 años, trabajándose a fondo los entresijos de las leyes de inmigración, que como todas las leyes son complejas. Las conoce bien, y eso se ve en los discursos de Trump desde hace años. De hecho, en el anterior mandato, Stephen Miller
fue, aparte de uno de sus asesores principales en la Casa Blanca, era el que se encargaba de redactar sus discursos, o por lo menos el jefe de los que hacían el speech writing, es decir, la redacción de discursos. No es que los hiciese él todo, pero seguro que él tendría su equipo de redactores, pero seguro que él los supervisaba a todos. De hecho, en el meeting, ha sido en esta campaña electoral, esto fue a finales de octubre, poco antes de las elecciones, en el que dio Donald Trump en el Madison Square Garden. Miller participó y dijo a la multitud que lo vitoreaba que Estados Unidos es para los estadounidenses y solo para los estadounidenses. No sé, igual alguien debió recordarle que Estados Unidos no era para su abuela, la abuela de Miller, que vino de Bielorrusia, o para la madre de Trump, que vino de Escocia. Cuando se ponen tan esencialistas, estos estadounidenses, claro, es fácil darles esto que se llama en las redes sociales un zasca, porque el que más y el que menos han venido todos de fuera y además hace muy poquito tiempo. Bueno, el tema es que la inmigración es importante, pero no es lo más importante, este es otro elemento. Si miramos las encuestas que han salido después de las elecciones, ya con los votos emitidos, lo que indican es que la inmigración es la tercera o la cuarta preocupación de los estadounidenses. Quedó, por ejemplo, por detrás del estado de la economía o de la atención sanitaria. Es decir, que a los estadounidenses, tanto republicanos como demócratas, les preocupa la inmigración, pero no es lo que más les preocupa. Hay encuestas sobre inmigración, un montón de ellas. Ya digo, es un tema candente desde hace mucho tiempo y lo ha sido también en esta campaña electoral, aunque en rigor ha tenido un papel menor en comparación con lo que sucedió en 2016. Es decir, Trump ha cabalgado sobre el tema migratorio, como ya hizo en aquel entonces, pero no de la misma manera que ha cabalgado sobre la inflación, el tema del posmodernismo, todos los excesos propios de la agenda demócrata que trajo Joe Biden, Kamala Harris y compañía. Es decir, que no ha sido tampoco el centro de la campaña. Ha salido a relucir en todos los mítines, salía a relucir en la propaganda electoral. Yo estaba suscrito a la lista de la campaña electoral de Donald Trump y me llegaban continuos todos los días, a veces varios mensajes aparte de pedirme dinero, pues proponiéndome ideas, insistiendo, amartillando una serie de ideas principales. Una de ellas era la inmigración, pero no era ni mucho menos la única. De hecho, si vamos a estas encuestas, hay una de Pew Research de septiembre. Esta revelaba que casi el 90% de los partidarios de Trump y el 56% de los votantes en general, todos, decían que estaban a favor de deportaciones de inmigrantes que viven ilegalmente en el país. Esto sugiere, de entrada, un apoyo fuerte a la agenda de Trump. Pero es que en esta misma encuesta encontramos con que el 58%, es decir, casi 6 de cada 10, también está a favor de permitir que los inmigrantes indocumentados permanezcan en el país bajo una serie de condiciones. Una de ellas, por ejemplo, que estén casados con un ciudadano estadounidense. Y luego, mayorías ya sensiblemente más altas no ven problemas en acoger a refugiados. Tampoco en acoger a graduados universitarios extranjeros o inmigrantes que puedan cubrir la escasez de mano de obra en ciertos sectores. Es decir, si hacemos la pregunta general, vemos que mucha gente está a favor de la deportación, pero si vamos bajando a cuestiones más puntuales, más específicas, ya eso no es tan masivo. Así que el nuevo gobierno, y lo que haga, pondrá a prueba cuál de esas prioridades apoyarán realmente a los estadounidenses. En su primer mandato, Donald Trump no ejerció demasiada presión, esa es la verdad. Aunque prácticamente cerró el grifo a los refugiados provenientes del extranjero, tomó medidas para frenar la inmigración legal también y endureció las medidas de seguridad en la frontera con México, sobre todo durante la pandemia. Su gobierno hizo poco para expulsar a los inmigrantes que ya se encontraban en el país. El número total de deportaciones durante sus primeros 4 años fue de 1,5 millones. La mitad de las del primer mandato de Barack Obama, que fueron 3 millones. Y similar a la cifra del segundo mandato de Obama y de los 4 años de Joe Biden. Es decir, fue una cosa bastante normal. Las deportaciones, estoy hablando. Trump tuvo más éxito en la reducción de la inmigración legal, si vamos a los puros números. Las llegadas de inmigrantes se desaceleraron de manera significativa bajo el gobierno de Trump, pero incluso este número tiene trampa, porque buena parte de eso se debió al cierre prácticamente total de las fronteras de Estados Unidos durante el año de la pandemia.
2020. No solo las de Estados Unidos, sino las de medio mundo. Y 2020 fue el último año de su primer mandato. Él gobernó sin pandemia 2017, 18 y 19. 2020 le tocó prácticamente entero gobernar ya con la pandemia. Pero si quiere materializar la expulsión, ¿cómo lo haría? Porque claro, quiere llevarlo a término, igual que quería llevar a término lo del muro. A menos que el Congreso las cambie, las leyes estadounidenses hacen improbable un gran incremento en las expulsiones sobre las que ya se realizan. Los inmigrantes que son objeto de deportación pueden apelar esa misma deportación ante los tribunales de inmigración de Estados Unidos, que dependen del Departamento de Justicia. Estos tribunales tienen a día de hoy más de 3 millones de casos pendientes. Los tiempos de espera para las vistas pueden ser de 2 años o más. Pero es que además no hay donde tenerlos detenidos. En todo el país hay solo espacio para unos 40.000 detenidos. Tanto los migrantes como recién arrestados, los inmigrantes que acaban de llegar y que les han trincado en la frontera, como los que les han detenido por dentro del país, todos, como los que están solicitando refugio, como los que esperan ser deportados, que ya le han resuelto y esperan el día de su deportación. Miller ha pedido para solucionar esto que el gobierno cree tent cities, es decir, ciudades de tiendas de campaña a lo largo de la frontera, para ampliar esta capacidad. Pero claro, el coste sería inmenso, del orden de $90.000 millones al año, detener y deportar a 1 millón de inmigrantes. Un año. Además, a veces no hay donde deportar, porque algunos países no aceptan el regreso de sus propios ciudadanos, como es el caso de Venezuela o de Cuba. Homan ha prometido centrarse primero en los que han cometido un delito y esperan condena. Pero es que eso ya se hace. La mayor parte de los deportados lo han sido porque delinquieron y fueron detenidos. Una razón muy poderosa que disuade a muchos inmigrantes de meterse en problemas legales. Saben que si les pillan, las posibilidades de ser deportados aumentan exponencialmente. Por lo demás, Homan ha prometido activar la vigilancia en los lugares de trabajo, es decir, en lugares de trabajo como mataderos o granjas, donde se sospecha que trabaja un gran número de inmigrantes indocumentados, y se sospecha, y además es cierto. La historia de estas redadas en empresas grandes invita a pensar que esto no tendrá demasiado éxito. Durante el primer mandato de Trump, se llevó a cabo una de estas redadas, en una granja de pollos en el estado de Mississippi. Unos 700 inmigrantes ilegales fueron arrestados y algunos deportados, incluso. Casi todos provenían de Centroamérica. Pero pronto esas mismas granjas volvieron a contratar inmigrantes ilegales porque es que no encontraban mano de obra legal para ese trabajo. Se les puede siempre ir arrestando por la calle, claro, pero eso es aún más difícil. Estados Unidos es un país inmenso, en el que la mayor parte de extranjeros viven y trabajan legalmente. Si se ponen a parar a gente por la calle, evidentemente tiene que ser por su aspecto. A quienes terminarían enfadando es a ciudadanos honrados, muchos de ellos votantes del propio Donald Trump. Luego además hay una serie de ciudades y estados santuario en los que la policía local no puede colaborar con la migra para detener ilegales, porque hay una ordenanza o una ley estatal que lo impide. Algunos de estos estados son grandes, llenos de inmigrantes, como es el caso de California. Luego entre las ciudades santuario hay también ciudades muy grandes llenas de inmigrantes, caso de Nueva York, caso de Filadelfia o caso de Boston. Sin la cooperación de la policía local, la migra poco puede hacer allí. Homan ha hablado de emplear a la Guardia Nacional, pero esa depende de los estados, no del gobierno federal. En cuanto a la reacción de la opinión pública, esto es algo difícil de prever. La mayor parte de las medidas de control de la inmigración se llevan a cabo en la frontera y de manera discreta, cuando los inmigrantes ilegales son detenidos porque han cometido un delito y se les entregan a la migra. El envío de agentes a los barrios de las ciudades para arrestar a inmigrantes uno a uno sería algo explosivo, como nos podemos imaginar. Hay ahora mismo unos 14 millones de ciudadanos estadounidenses y residentes legales que viven en hogares donde al menos uno de los miembros es ilegal. 1 de cada 3 hogares hispanos, un grupo demográfico que se ha hecho muy trampista en las últimas elecciones, enfrenta la amenaza de expulsión de uno de sus miembros en caso de una deportación. Todo esto supone, por supuesto, que la nueva administración se lo tiene que pensar mucho antes de meterse en líos de este calibre. La semana pasada Trump insinuó que podría ir más allá y declarar una emergencia nacional utilizando los poderes que el Congreso otorga al presidente para desplegar al ejército y acelerar las deportaciones.
Pero vamos, incluso si sus planes de deportación no dan los resultados esperados, esto que han prometido supone ya un antes y un después en la política migratoria. Hasta ahora, los críticos de la inmigración, incluido el propio Trump, durante su primer mandato, se han centrado esencialmente en asegurar las fronteras y reducir las nuevas llegadas de inmigrantes. Los partidos anti-inmigración en Europa también se han concentrado en reforzar las fronteras y siguen concentrados en eso. Pero si Estados Unidos comienza con las deportaciones, es probable que los gobiernos populistas de otras partes del mundo se animen a adoptar también medidas de este mismo estilo, medidas más drásticas. A fin de cuentas, Estados Unidos siempre ha sido un referente en todo lo relacionado con la inmigración. Caray, más de una quinta parte de todos los inmigrantes del mundo viven en Estados Unidos. La deportación, salga bien, salga mal, se haga a medias o se haga totalmente, enviará un mensaje muy claro a todo el mundo. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con José, que es de Sevilla y que nos habla de la regulación alimentaria. Quería compartir mi opinión acerca del debate que se está teniendo ahora respecto al nombramiento de Robert Kennedy en cuanto al ámbito de la salud, sobre todo en el apartado de la nutrición. Bueno, yo sí estoy a favor de que se debería quizá a nivel estatal informar un poco más, sobre todo desde las industrias alimentarias, informar un poco más acerca del tipo de alimentos que nos estamos llevando a la mesa diariamente. Estas empresas evidentemente tienen que ganar dinero y para ello pues crean alimentos aditivos para que el consumo diario sea mayor. A raíz de la revolución industrial y ya entrado el siglo XX y XXI, si te fijas, las enfermedades cardiovasculares han aumentado, hipertensión, diabetes, y todo esto está directamente relacionado con la alimentación. Antiguamente, pues, había menos personas en la tierra y había menos industria para crear alimentos y era todo un poco más natural. Pero yo sí estoy de acuerdo en que si falta información a nivel estatal, al igual que cuando alguien compra una cajetilla de tabaco, se le informa en esta cajetilla de los riesgos que tiene el fumar, creo que se podría hacer lo mismo con ciertos alimentos cuyo proceso pues está elaborado con químicos, aditivos y sobre todo, como yo llamo, la mayor droga del planeta, que es el azúcar refinado. Siempre aclaro esto de azúcar refinado porque hay otros alimentos como la fruta que contienen fructosa, que es un azúcar natural, que bueno, es evidentemente más saludable que aunque no es recomendado para todo tipo de personas, según la patología que tengan. Y en fin, simplemente era eso. No creo que haya ninguna conspiración, ninguna forma de engaño al pueblo, pero sí falta de información. Al igual que también creo que falta información también en el ámbito contrario, a las quejas o al ataque que se hace a las industrias alimentarias, por ejemplo, de la carne, desde la extrema izquierda, que se les achaca de que están contaminadas, que contienen sustancias químicas, le inyectan a la vaca o a los diferentes animales, le inyectan antibióticos, hormonas y demás, que cosas sí, de verdad. Pero igual que a estos tipos de alimentos se le inyectan estas sustancias, a las verduras y las frutas se le rocía con pesticidas, que matan incluso a más animales que a los mamíferos, porque cuántos insectos mueren a raíz de cuando se rocían los pesticidas e insecticidas, ¿no? Y bueno, era eso. Yo creo que falta información. Sobre todo estamos continuamente bombardeados con alimentos aditivos, tanto los que contienen azúcar refinado, azúcar añadido, e incluso los que contienen simplemente una cantidad muy alta por cada 100 gramos de hidrato de carbono. El hidrato de carbono es uno de los 3 macronutrientes que necesitamos, que son la proteína, las grasas y los hidratos de carbono. Pues este último realmente no es necesario para la vida así. Es un nutriente, como yo lo llamo, de emergencia. Ya sea si eres deportista de alto rendimiento, cosa que en la mayoría de la población no lo es, o si hay un periodo de escasez o de hambruna o de falta de alimentos, ¿no?
Alimentos que contienen hidratos de carbono principales, el pan, la harina, el trigo. Y al final eso se traduce en niveles altos de azúcar en sangre, a resistencia a la insulina y, como he dicho antes, a las enfermedades como la diabetes, hipertensión, obesidad y etcétera, ¿no? Si te fijas en la pirámide nutricional, salvo el pico de la pirámide, digamos que es evidente que no es saludable, que son los alimentos procesados, comida rápida, dulce, etcétera. Por lo demás debería casi darse la vuelta, porque en la base contienen estas harinas, la pasta, el trigo, que realmente no es esencial. En cuanto al pescado, la carne, que contienen proteínas y grasas principalmente, sí son esenciales para la vida, igual que el huevo y algunos productos lácteos como el queso. Pero bueno, principalmente quería dar una opinión acerca de esto, que sí creo que hay una desinformación general en cuanto a nivel estatal. Ya no sé si es porque conviene a estas industrias alimentarias o demás, pero no creo que haya yo ninguna conspiración a nivel mundial para enfermar al planeta y demás. ¿Que hay intereses para que no se sepa y lucrarse de ello? Yo creo que sí. Pero bueno, esta es mi opinión y muchas gracias por todo. Las enfermedades cardiovasculares, José, han aumentado por varias razones. La primera es porque la población está muy envejecida en todo Occidente. Y ya sabes que ese tipo de enfermedades empiezan a manifestarse a partir de cierta edad. Vamos, que los infartos son mucho más comunes a los 60 años que a los 18. Nunca en la historia de la humanidad ha habido tanta gente de 60 años o más como hay ahora. Eso tiene implicaciones en muchas enfermedades que hace 100 o 200 años eran poco habituales y que hoy son omnipresentes. Otra razón sería la mala alimentación. Comemos más de lo que necesitamos porque la comida es barata. Eso también es excepcional en la historia de la humanidad. Nuestros antepasados estaban infraalimentados, nosotros estamos sobrealimentados. Esa es la razón por la que los ricos estaban gordos y muchos terminaban enfermos de gota. La Revolución Verde trajo cosechas récord multiplicando la productividad de la tierra. La aparición de la agroindustria hizo el resto. Muchos alimentos que para nosotros son algo barato y accesible, como el pollo o el chocolate, hasta hace no demasiado tiempo eran productos de lujo. Es decir, que tenemos una disponibilidad masiva de alimentos, pero nuestro cerebro sigue anclado en los tiempos de la escasez. Por eso tendemos a comer más de lo que nos hace falta. El resultado es la obesidad y los problemas cardiovasculares. Otra razón más es el estilo de vida sedentario. La mayor parte de empleos en el mundo desarrollado son sedentarios, son trabajos de oficina o no de oficina, pero que se realizan sentados operando maquinaria. Hace 100 años un barco llegaba a puerto y un ejército de estibadores, chicos jóvenes, muy fuertes, se acercaba al barco y se ponía manos a la obra para descargar ese barco con grúas muy sencillas y cargando sacos sobre el hombro. Hoy un tipo muy cualificado, que puede tener 60 años, mueve contenedores con una grúa muy sofisticada que tiene, por supuesto, la cabina de la grúa, la cabina del operador, calefacción y aire acondicionado. Hasta el trabajo en el campo es mucho más confortable. La maquinaria agrícola, tractores, cosechadoras, etcétera, pues permite que una sola persona trabaje en una parcela inmensa de terreno y que además lo haga cómodamente desde la cabina del tractor, que hoy son realmente confortables. Bien, así podría seguir hasta mañana. Todo está mecanizado y tenemos que movernos muy poco. Mira, yo vivo en un cuarto sin ascensor, algo relativamente común en el casco antiguo de Madrid, pero muy poco habitual en el resto de la ciudad, que está llena de ascensores. Cuando viene algún invitado a verme, se me queja porque tener que subir las 4 plantas a pie y me pregunta cómo lo hago con la compra o con la maleta cuando me voy de viaje. Le digo que bueno, pues cargando con ella, claro. Y que además pues eso me permite pues hacer ejercicio, porque ya solo subir hasta aquí todos los días, varias veces, es ejercicio. El ascensor no se inventó hasta mediados del siglo XIX y no se extendió su uso hasta la segunda mitad del XX. Pero subir escaleras es una práctica muy saludable. Hay incluso unas máquinas en los gimnasios que simulan subir escaleras. Así que eso de las enfermedades cardiovasculares va mucho más allá de los aditivos que ponen en los alimentos, que por lo demás están muy regulados, tanto en Europa como en Estados Unidos, especialmente en Europa. Lo que sí se debe de evitar es la comida ultraprocesada, ya sabes, los platos preparados, la bollería industrial y todo eso. Pero esto lo sabe cualquiera. No es que te vayas a morir si lo comes, pero lo debes hacer poco. Eso creo que lo sabe todo el mundo. Que es mejor comer fruta que unas galletas Oreo. Y que es mejor hacerse una ensalada de tomate con una lata de atún y aceite de oliva que una lata de mac and cheese, de esas que venden en Estados Unidos. Pero claro, ahí entra la cultura, que es lo que hablábamos el otro día Andrea y yo. En España, por regla general, preferimos la fruta a las galletas y el atún con tomate al mac and cheese. Pero
es por una cuestión cultural. Porque la lata de atún es muy barata, unos gramos de unos tomatitos cherry también son muy baratos, en fin, que no es que estamos hablando de comida carísima. Te cuesta exactamente lo mismo, pero ya depende de la cultura gastronómica que tengas. En el sur de Europa tenemos una cultura gastronómica muy refinada, bueno, pues porque provenimos de una civilización muy antigua y muy refinada, sobre todo con las cosas del comer. Bien, seguimos con Francisco, que nos trae dos temas. Primero nos pone al día sobre los problemas en Georgia y luego nos habla de la situación en Ucrania. Hola Fernando, ponerte al día a ti y a los contraescuchas sobre el tema de Georgia. Mira, resulta que en la región de Abjasia, una región conquistada por Rusia en 2008, ha habido unas protestas quejándose de la inversión en infraestructura y de que los tienen tiradísimos, es decir, que es que no tienen casi nada, sobre todo desde que empezó la guerra. Claro, es que Rusia está quedando sin dinero y está pasando. Esto es un modo operandi muy típico de Rusia, porque lo que hacen es que cuando conquistan una zona, empiezan a meter muchísimo dinero. Yo recuerdo que en 2014, cuando conquistaron Crimea, hicieron un referéndum con una pistola sobre la mesa, que es muy al estilo Putin, igual que hicieron en Osetia del Sur en 2008. Y bueno, pues dijeron, mirad lo bien que están con nosotros, con ellos van, con la pensión, al ser rusos van a subir de dinero y la pensión va a ser mayor, porque mira que baja la pensión en Ucrania y que alta es no sé cuánto. E incluso hubo regiones dentro de Rusia que se quejaban de que estaban invirtiendo en muchísimas infraestructuras en Crimea, con ese intento de reemplazo de la población que quisiera ser todavía ucraniana, y que no la estaban invirtiendo en zonas, no sé, muy remotas como Chechenia o Dagestán o cualquier cosa de ese tipo, o yo qué sé, de zonas muy del interior de Rusia, y se estaban quejando de que todo el dinero iba para el puente de Kerch y que iban para no sé qué, no sé cuánto, y que sin embargo a eso los tenían accedido. Pero bueno, era su escaparate para decirles, mira, estáis mejor conmigo que fuera, que eso es lo que querían con Abjasia, ¿no? Bueno, pues han ocupado el Parlamento y la situación es bastante tensa. Con el tema de Georgia, pues tal y como yo me temía, el tema está bajando, la espuma está bajando de esas protestas en contra de las elecciones. Está bajando porque su intento de bloqueo del Parlamento, pues se ha acabado, porque ya no está bloqueado. El Parlamento ha empezado su función normal. Eso sí, los manifestantes le tiraron pintura al presidente del Consejo Electoral y bueno, pues dijeron que es que no había pruebas de que hubiese sido amañado. Y es verdad que los manifestantes pruebas no tienen. Han visto un par de vídeos donde hay de esto y bueno, pues la próxima vez quizás deberían aprender de los venezolanos para tener pruebas de este tipo de estafas, que lo hicieron excepcionalmente bien, por cierto, los venezolanos. Ha habido manifestaciones y ha habido acampadas, pero ya en barrios de la universidad y cosas de ese tipo asociadas a los jóvenes. Y el pasado 17, pues los desalojaron de allí. Y ojo que estas manifestaciones no son, no son como las de aquí, que ahí se reparten palos a la vieja usanza. En definitiva, que el suflé y la indignación que hay, pues se va desinflando poco a poco y la gente tiene que volver al trabajo. Sobre el tema de Trump no me quería despedir sin hablar un poco de Trump y decir que no hay que ser pesimistas con el tema de Trump por varias razones, porque primero unas negociaciones con Putin van a ser muy difíciles, son dos gallos muy peleones en el mismo corral, Putin y Trump, y conseguir el uno del otro ciertas cesiones va a ser muy difícil. Luego que hay que pensar que cuando Ucrania empezó la guerra en 2022 tenía unos cuantos Javelin y unas cuantas aviones de la Unión Soviética y estaban fatal y aún así echaron para atrás a toda Rusia. Le echaron para atrás antes de que llegaran los Challenger, los Abrams, los F-16, los Atacam, los HIMARS, los echaron a todos para atrás. Y hoy día tienen muchísimas cosas. Entonces, que aunque incluso Estados Unidos le quitara toda la ayuda, que lo dudo todavía, lo dudo, y hacemos bien en no creer que conocemos el futuro en este aspecto,
dudo mucho que gente como Polonia, Francia o incluso Reino Unido se vayan a echar para atrás en su ayuda a Ucrania. Yo eso lo dudo muchísimo. Y además hay que recordar una cosa, cuanto más ayudan a Ucrania, más dependientes se vuelven. Y los ucranianos son muy independientes, están construyendo sus propios armamentos, están construyendo sus drones, creo que van cerca de 2 millones al año. Yo hablo mucho con Martín, el ucraniano este, que soy buen amigo de él, y le soy optimista porque le digo que es que realmente la industria militar que tiene Ucrania después de la guerra se pueden convertir en el ejército de Europa. En definitiva, que no hay que estar pesimistas con este tema, que Ucrania está mejor ahora que cuando empezó la guerra y que aunque Estados Unidos le quitará la ayuda, los ucranianos podrán seguir luchando siempre y cuando los ucranianos crean que merece la pena seguir luchando. Y aquí te planteo una pregunta, Fernando. ¿Cómo podemos saber si los ucranianos, todos los ucranianos, quieren seguir luchando a lo mejor por Crimea? Mm, ¿Cómo se decide eso? ¿Por referéndum? Eso es difícil, ¿eh? Porque nos resulta muy fácil hablar de que hay que defender y tal, pero ¿cómo saber lo que quiere realmente el pueblo? Esos que van a mandar a su hijo o ellos mismos van a ir a morir al frente. Bueno, siento la duración del mensaje. Un abrazo muy fuerte, Fernando, y un saludo a todos los contraescuchas. Pues nada, muchas gracias, Francisco, por lo de Georgia. Hay una cosa en torno a esto que cuentas de Abjasia que me vengo preguntando desde hace tiempo. En 2008, cuando se produjo la guerra aquella de Abjasia y de Osetia del Sur, Georgia era un país más pobre que Rusia, por lo que los habitantes de lugares como Abjasia o Osetia del Sur podían sentirse atraídos por el hecho de estar en Rusia, ya que dispondrían de mejores condiciones económicas. Pero hoy Georgia ha prosperado mucho. En los últimos 15 años es un país que ha crecido muchísimo y es más rico que la propia Rusia, especialmente esas regiones del sur de Rusia. Así que esa ventaja en esas dos, concretamente en Abjasia y en Osetia del Sur, en esas dos regiones que formalmente pertenecen a Georgia, pero que en la práctica son parte de Rusia, como unas repúblicas títeres, ya se ha esfumado esa ventaja. Luego, respecto a lo que preguntas de Ucrania, a ver, eso se puede saber de dos maneras. La primera sería un sondeo de opinión y la segunda un referéndum directo. Pero esto en principio no significaría nada, porque podemos estar a favor de una cosa, pero no estar a favor de participar en esa misma cosa. Es lo que hablaba antes de los sondeos sobre la inmigración en Estados Unidos. ¿Está usted a favor de deportar a los inmigrantes ilegales? Sí, sí, sí. ¿Está usted a favor de deportar a los inmigrantes ilegales que tienen un trabajo y que no han delinquido en la vida y que llevan 8 años en el país? Bueno, en ese caso quizá no, si está bien integrado, nunca ha cometido un delito y tiene un trabajo honrado, pues no. O que están casados con un ciudadano de aquí. Pues con esto pasa exactamente lo mismo. ¿Estás a favor de luchar hasta el final para recuperar Crimea? Sí. Perfecto, sin problemas. Pero ¿está usted a favor de tener que ir usted o su hijo a esa guerra? Ah, bueno, eso ya no tanto. De cualquier modo, esto entiendo que se resolverá el año que viene, con esa negociación que quiere promover Donald Trump. Si se produce, será una negociación muy larga, en la que ambos... será una conferencia de paz, en toda regla, vamos. Ambos tendrán que ceder y es muy posible que Ucrania tenga que ceder Crimea, a cambio de obtener una independencia completa y garantizarse seguridad de cara a futuras invasiones rusas. Entiendo que muchos ucranianos lo entenderán, y más aún con Crimea, que desde hace 10 años no forma parte de facto de Ucrania. Bien, pues con esto vamos a terminar. Vamos con Pizarro, que nos sigue hablando de Ucrania, concretamente de estos misiles que ya pueden lanzar directamente contra territorio ruso. Como Ucrania ha perdido la guerra y sus aliados vamos a tener que pagar las consecuencias, Estados Unidos, el principal aliado y futuro firmante o garante de la entrega de territorio ucraniano, busca algún elemento que mejore la posición negociadora. A ver si es fuerte y no encuentra más de lo que busca. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, termina ya la contracrónica de hoy, 21 de noviembre. Hoy estoy en Orense. Ayer dejé un vídeo subido a YouTube y a mis redes sociales para informarlo, pero os lo repito aquí. Hoy estamos, no solo yo, estamos Miguel Anxo Bastos, Jorge Escotado y yo, en un homenaje que hacemos a Antonio Escotado en Orense, en el Salón de Actos de la Fundación Abanca, que está en la Plaza del Obispo Cesario de Orense. Es a las
20:30, es decir, a las 8:30 de la tarde. Vamos los tres, pues eso, a homenajear al maestro Escotado. Así que si estáis por Orense o alrededores, si os interesa escucharnos y saludarnos personalmente, yo estaré encantado de hacerlo y me consta que Bastos también y Jorge Escotado también. Pues eso, queridos, mañana será viernes, habrá contrahistoria. La idea es prepararla, pero no olvidéis que estoy de viaje, así que igual sube un poquito más tarde. Pero vamos, mi idea es sacar esta contrahistoria que me va a pillar entre Galicia y Madrid, sacarla adelante. Entre tanto, pues nos volvemos a escuchar este fin de semana.